Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, estamos con ustedes listos para compartir Radio Amanecer en Estudio. Siempre es un honor y un privilegio saludarle, desear que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen. Y aquí en Radio Amanecer en Estudio estamos comprometidos para llevar estas hermosas enseñanzas día a día. Día a día. Siempre nos gusta recordar que en toda la geografía mundial, donde hay presencia adventista, estamos estudiando este tema, el mismo tema en esta ocasión, desvío inesperado. Va a tener dos segmentos. La primera sección tiene que ver desvío inesperado del valle, y en la segunda, la mesa preparada, desvío de la mesa preparada. Esos son los dos temas, pero hoy nos vamos a ocupar del desvío inesperado del valle, el valle. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Recuerden, amigos, esta es la primera lección del trimestre, el crisol del pastor, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en el libro de los Salmos, el Salmo 23, verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, versículo 3. Aquí en cabina con nosotros es un alto privilegio y honor tener al pastor Daniel Polanco, quien está compartiendo con nosotros estas interesantes impresiones acerca de las lecciones en este trimestre. Pastor, oro para que las bendiciones del Dios Todopoderoso puedan acompañarle a usted y su familia. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. De verdad que es un privilegio estar aquí con todos ustedes para estudiar esta lección de escuela sabática, y esperamos que así mismo el Señor pueda ser quien nos guíe al estudio de su palabra. Saludo para todos nuestros hermanos y amigos, y esperamos que hoy, tal cual vamos a estudiar en esta lección, podamos crecer, ¿verdad? Podamos nosotros quizás llegar a ese conocimiento pleno, saber que en medio del valle, ¿verdad?, en el momento de la muerte, donde todos nosotros tenemos que transcurrir, ahí está la presencia de Dios, quien no nos desampara. Oremos juntos para que el Señor nos guíe en el estudio de su santa y bendita palabra. Dios y Padre eterno, gracias te damos por darnos la linda oportunidad de nuevamente tener el contacto con tu palabra. Te suplicamos, Señor, que podamos crecer hoy, que podamos hoy recibir la orientación adecuada y avanzar, oh Padre eterno. Suplicamos que al estudiar tu palabra, el Santo Espíritu de Dios nos conduzca a toda la verdad. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Vamos al tema, desvío inesperado, el valle. Pastor, cuando usted estaba teniendo sus palabras iniciales, hay algo que me causó preocupación y le causa preocupación a todos, porque originalmente no estábamos diseñados para enfrentar la muerte. Así es. Pero usted acaba de decir que todos sabemos que debemos pasar por ese valle de muerte, y eso debo decirle con toda honestidad, eso me preocupa a cientos, miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, sabemos que aunque el plan original de Dios, el propósito original de Dios es que el hombre no pasara por ese valle de sombra de muerte. Fue hecho para vivir eternamente, pero el hombre eligió desobedecer, y hoy en día hay un postulado en ciencias biológicas que nos dicen que en la naturaleza el hombre nace, crece, la gran mayoría se multiplica, y de algo estamos seguros que viene la muerte, el valle de sombra de muerte, pero nosotros no estamos todavía acostumbrados a esto. Y hablar simple y llanamente de la muerte preocupa a muchas personas, y quiero decirle que hoy en día, de manera literal, hay muchas personas que están transitando
en ese valle de sombra de muerte y están muy preocupados. ¿Será acaso que aquí en el Salmo 23 el salmista encuentra algún tipo de solución para la problemática que tiene el ser humano de la muerte? Porque Pablo dice en Romanos 6:23 que la causa del pecado es muerte. Sin embargo, da una solución. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En ese tiempo ya el salmista podría tener alguna impresión clara de que aunque se esté transitando por ese valle de sombra de muerte, ¿hay algún tipo de esperanza? Bueno, pastor, podríamos decir que sí. Lo primero es que podemos ver que el salmista en su declaración nos hace ver que realmente él también es humano y es cierto el temor a la muerte. Él expresa, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es un momento en que el ser humano teme. El salmista también pudo temer. En varias ocasiones David se vio perseguido por Saúl, se vio en momentos muy difíciles, y de pronto también como pastor de oveja, David expresa su forma en que muchas veces la fiera puede estar tan cerca de la oveja que se puede ver el furor de la muerte. Así que él lo primero que presenta es una realidad humana. Hay temor, hay un sendero, hay un valle, hay un sombrío que es la muerte, pero entonces él dice, no hay ese temor en que Dios nos abandona porque Él estará conmigo. No hay nada más natural y humano que el temor a la muerte. Cuando vemos atrás, entonces vemos el valle de la sombra, nos da la certeza, dice aquí que ese buen pastor está a nuestro lado, nos acompaña. Él presenta, pastor, ese cayado, ese bastón que está preparado para pelear con la muerte, para pelear en contra nuestro. Y yo creo que cuando David mira esto, nosotros podemos hacer un paralelismo muy, muy poderoso con el libro de Apocalipsis, cuando en el capítulo 1 el Señor le dice a Juan que él ha vencido la muerte, que ahora él tiene la llave del Hades y que él tiene la llave de la muerte en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Hubo alguien que peleó con la muerte y venció. Hubo alguien que atravesó el valle de la muerte, de la sombra de muerte, y que pudo salir victorioso, y que entonces ahora dice que nosotros podemos tener victoria en esa realidad. David ve la muerte, la ve de cerca, pastor, tiembla un poco, pero al mismo tiempo mira al Señor, mira a su pastor, mira al dador de la vida y entiende que en Él está seguro. Efectivamente, hay que recordar que recientemente estamos estudiando sobre sitios en el trayecto. Sí. Y usted mencionaba que hacía alusión a las posibilidades de transitar un camino correcto en 4 direcciones. El primero era correcto porque conduce a la casa del pastor. El segundo era correcto porque nos mantenía con la persona adecuada, el mismo pastor. El tercer camino, la persona correcta al igual que el pastor, y el cuarto camino, la persona correcta y damos gloria al Señor. Esos eran los caminos. Ahora los sitios, trayecto, como usted quiera llamarle, pero ahora estamos transitando cerca de un valle que usted acaba de puntualizar, señores. Cuando uno está transitando en el valle de la muerte tiene temor. Uno quisiera en este sentido como llamar la atención si hay alguien que no tiene miedo cuando está transitando el valle de la muerte, sombra de muerte. Sencillamente produce temor. Sin embargo, aquí la solución se nos está diciendo que el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, transitar por el valle de sombra de muerte. Debemos evitar el temor porque el Señor está con nosotros, y los instrumentos que utiliza es lo que normalmente utilizaba el pastor: la vara y el cayado, para infundir aliento. Y decíamos que infundir ese aliento es aliento de vida. ¿Sabe que cuando el salmista habla de la sombra de muerte, está hablando de una densa oscuridad, de una sombra muy profunda, como aquí se puede describir? Y esto, pastor, realmente es tenebroso. A veces cuando tú sabes que estás siendo acechado, cuando tú sabes que estás siendo
vigilado, estás siendo visto con malos ojos, entonces te viene esa angustia en tu corazón, te viene esa desesperación, ¿verdad? Por no saber qué pudiera ocurrir. Es allí donde finalmente el salmista dice, mira, en ese momento sombrío, donde no sé de dónde podría venir el golpe o de dónde pudiera ser yo atacado, está el pastor con ese cayado, con ese bastón, con esa vara, quien me promete dar protección. En medio de esta realidad, nosotros vivimos a diario, pastor. Somos guiados en este mundo oscuro, sombrío, donde uno no sabe por dónde viene el peligro, dónde está el peligro, un enemigo que nos acecha. Se presenta en Génesis capítulo 4, cuando el Señor habla con Caín, le dice que el pecado, que el enemigo es como una fiera lista para atacar, lista para conquistarnos, pero que nosotros podemos tener victoria en medio de esta realidad. Entonces, cuando vemos el cuadro, cuando vemos la situación del valle de la sombra de la muerte, el sombrío oscuro, tener la presencia del Señor. Mire qué pasa, pastor. A veces cuando yo le compro a los niños, a Yaniel y a John Luis, mis hijos, yo le compro una linterna, ellos van a la casa esperando que se haga de noche y apagan todas las luces. ¿Y cuál es el deseo? Ellos quieren ver la linterna brillar. Es cierto que las tinieblas no son enviadas por el Señor, pastor, pero Dios brilla más en la oscuridad. No es que Él deja de brillar cuando hay luz, no es que el Señor se va cuando las cosas están bien. Es que las estrellas, aunque están brillando en el día, en la noche se ven más hermosas. Así es el poder de Dios. En medio de la dificultad, en medio de la sombra de muerte, entonces tú puedes ver con mayor resplandor ese Dios que te acompaña, ese Dios que te sostiene, ese Dios que está a tu lado. Usted sabe que hay ciertos lugares en el mundo que producen admiración, que a uno le gustaría visitar por la belleza que tienen, pero hay otros lugares que simplemente cuando usted puede presenciarlo en una pantalla chica o gigante, dice, bueno, a mí no me gustaría estar transitando por ese lugar. Es importante destacar en este caso que existen algunos lugares en ciertas épocas del año, por ejemplo, lo que son los wadis y los barrancos que se encuentran en Israel son propensos a inundaciones repentinas. Óigame, solamente cuando uno ve esas inundaciones repentinas dice, a mí no me gustaría estar en ese lugar. Podrían llegar a ser incluso inesperadamente y resultar abrumadoras las situaciones que se pueden presentar allí. Wow. Esos lugares también son particularmente estrechos, con las laderas empinadas que bloquean la luz. Por lo tanto, la sombra de muerte representa una sombra muy profunda o una densa oscuridad. Nos imaginamos que el mismo pastor David tenía conocimiento de estas cosas y por eso lo está plasmando aquí en este Salmo 23, el versículo 4. Es cierto, pero utilizando eso como punto de referencia, nosotros queremos insistir en la reacción y la respuesta que da el salmista aquí en el Salmo 23:4. Tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento cuando tenga que transitar por ese tipo de valle, tal y como hacemos recientemente la descripción. El salmista tenía la confianza porque Dios, con su vara y su cayado, estaba allí para orientarlo. Fíjese, pastor, que el concepto de que me infundirá aliento es que ese Dios quien me levanta, quien me da fuerza, quien me anima a continuar, quien quita el temor de mi corazón. Es allí donde nosotros podemos ver que en medio de la dificultad, en medio de la sombra de muerte, en medio del valle sombrío, entonces yo tengo un Dios quien me sostiene, quien me dirige, quien me lleva a través del sendero al puerto seguro. Este valle de sombra, pastor, este momento difícil le puede llegar a cualquier persona. Es increíble que en este mundo, a veces cuando tú tienes mucho y cuando tú tienes paz y cuando tienes prosperidad, es donde más asustado debes estar. Porque fíjese que el ladrón va buscando esa prosperidad que tú tienes. Acecha al que más tiene. Sorprende al que está supuestamente seguro.
Y hemos visto esto, cómo ha sucedido, pastor, incluso en nuestro propio país, cómo sorprende la muerte a personas que están supuestamente seguras, que están supuestamente bien, que están en paz. Y esto, cuando David lo presenta como una realidad amenazadora para la humanidad, en la que todos nosotros podemos transcurrir y en la que todos nosotros nos vemos lamentablemente sujetos. Por eso, cuando David dice que en el sendero de la justicia a veces tenemos que pasar por la sombra, el valle de la sombra de muerte, nos hace ver el cuadro realista del mundo en el que estamos viviendo, donde un enemigo acecha y donde no hay seguridad a menos que tengamos la seguridad que tiene David. ¿Cuál es la seguridad de David? La seguridad de David no está puesta en una fortaleza humana. La seguridad de David incluso no está puesta en una estrategia de defensa personal. Está puesta en el Dios que nos ha llamado, que nos va guiando y que está dispuesto a pelear las batallas por nosotros. A veces estamos en ese momento oscuro. Podemos recordar momentos en que hemos tenido que pasar el valle de la sombra de la muerte. A veces incluso, pastor, podemos estar en este momento y cuestionar, ¿verdad?, lo que es la seguridad de Dios. Allí es donde uno dice, realmente, ¿quién es el verdadero cristiano, verdad? El que se sostiene en la promesa, el que camina y avanza sin saber lo que sigue. Abraham, Dios le dijo, deja tus padres y deja tu tierra y tu parentela y ve a donde yo te mostraré. Esa confianza de salir, de avanzar, de dar el paso aunque esté oscuro, sabiendo que la luz de Cristo nos está alumbrando. Amén. Estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estamos viendo un tema de mucho interés, desvío inesperado, el valle. Hay algunas preguntas para uno reflexionar profundamente. En el primer cuadro tiene que ver de manera particular el caso suyo o el mío, un estado propio. ¿Cuál piensa en las veces que ha estado en ese valle de sombra de muerte? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo? Aunque sabías que el pastor estaba allí, ¿qué versículos de la Biblia aparecieron de inmediato en tu mente para ese momento tan cruel, tan tremendo? Yo recuerdo de manera particular, y es bueno que uno pueda hablar de sus experiencias. En una ocasión que estábamos de pastor en el norte del país, especialmente en Moca, ya uno regresaba ya tomada la noche, haciendo algún tipo de actividad en la iglesia, y de repente cuando estamos subiendo en una cuesta y la calle la cerraron y aparecieron unos muchachos tirando piedra, mucha piedra, y nosotros íbamos ahí subiendo la cuesta y el carro quedó medio a medio de la trifulca que se armó. Y de repente yo sentí temor, mucho temor. Sin embargo, hay algo que me confortó. Dentro de la multitud salió alguien que dijo, sin conocerme, yo no sabía quién era, en esa hora de la noche le dije, no, a ese no le tiren piedra, déjenlo ir. Wow. Entonces yo puse la reversa de mi carro, me devolví, busqué otro camino y llegué con cierta seguridad. Debo expresar que en el momento sentí mucho temor, pero ustedes saben, de noche tirando piedras no se sabe dónde vienen. En ese momento Dios hizo un milagro, demostró que ciertamente que aunque uno está transitando por ese valle de sombra de muerte, Dios siempre mantiene el control de todo. Y quizás usted tendrá su propia experiencia, podrá contar cosas. Si nosotros pudiéramos abrir las líneas telefónicas, si fuera en vivo el programa, pues la gente contaría muchas experiencias. Pero definitivamente el texto bíblico que dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, posiblemente es el pasaje de la Biblia que usted ha tenido que recordar muchas veces cuando ha estado enfrentando el valle de sombra de muerte. Fíjese, pastor, que en la ilustración del camino, la palabra de Dios presenta cómo Dios es el que nos alumbra en medio de la oscuridad. Su palabra está allí,
tal cual lo dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, hay una luz en el camino. Es decir, en medio de la senda oscura tenemos la seguridad de que el Señor está en la disposición de alumbrar el camino. Tanto en Proverbios como en Isaías se nos presenta como el Señor allana el camino, está dispuesto a aplanar el camino, a colocar esta senda que a veces tan difícil, tan pedregosa, en una senda llana. Pero lo más importante de todo es que aun cuando el momento sea más oscuro, cuando la senda tenga momentos más difíciles, como pasó en el milagro de cuando Jesús fue caminando a los discípulos por las aguas, este camino oscuro cada día más se va haciendo más brillante y al final se va viendo la salida, siempre y cuando en nosotros y en nuestra vida y en nuestra senda esté el Dios Todopoderoso. Es decir, que no solamente David nos presenta el valle de la sombra de la muerte, sino que también nos presenta que es solo un sendero que estamos caminando, pero al final, allá al final del túnel, está nuestro Dios. Incluso San Juan, capítulo 11, versículo 25, dice, pastor, que Jesús es la vida y aquel que cree en Cristo, aun que esté muerto, vivirá. Amén. Y por lo tanto, a veces tenemos no solamente que transitar el valle de la sombra de muerte, a veces tenemos que padecer la muerte misma. Y Esteban le tocó padecer la muerte, pero cuando Esteban padecía la muerte, según nos presenta Hechos en el capítulo 1, dice que cuando Esteban padecía la muerte, en esa misma manera también él veía el cielo abierto, pastor, y veía a la diestra del Padre Jesucristo sentado y dándole ese aliento de vida para que él pudiera seguir adelante sabiendo que habría victoria para él. Pastor, hay una autora llamada Elizabeth Elliot que escribe lo siguiente: un cordero que se encuentra en el valle de sombra de muerte podría llegar a la conclusión de que lo guiaron falsamente. Era necesario que él atravesara esa oscuridad para aprender a no temer. El pastor todavía está con él. Es evidente que en forma figurativa, porque el cordero no piensa, no puede llegar a ese tipo de razonamiento, pero es bueno aplicar eso, por ejemplo, en el caso nuestro, que somos el cordero, el Señor Jesucristo es nuestro pastor. Yo quisiera, y me voy a atrever a hacerle un punto de reflexión para escuchar su reacción. ¿Por qué nosotros creemos que las ovejas terminaron en el valle? Podemos pensar que las ovejas llegaron allí solas o que el pastor guió a las ovejas por ese camino. Es importante esta reflexión, porque estamos hablando ahí de lo que dice el salmista en el Salmo 23, ovejas que cruzan por ese valle de muerte. Ya hemos hablado sobre el sendero correcto, pero ahora, ¿cómo nosotros podemos justificar y pensar, por ejemplo, que el pastor llevara las ovejas por ese lugar, y cómo en medio de ese valle de sombra de muerte, entonces hablar de que el pastor también está guiando esas ovejas? Fíjese, pastor, podemos mirarlo desde diferentes puntos de vista. Lo cierto es que ellos salieron en el sendero de justicia del pastor, camino a estar en la casa del Padre por largos días. Y cuando van de camino, guiados por el pastor, pasan por la sombra del valle de la sombra de muerte. ¿Qué es lo que estamos mirando aquí? En un cuadro real, el camino y el sendero que el Señor utiliza es el sendero de la vida, pastor. Nosotros estamos en este mundo, caminamos en este mundo, vivimos en este mundo, y cuando quizás se pudo haber resuelto el tema de la salvación desde el cielo, la Biblia dice que Jesús prefirió venir a la tierra y pelear la batalla de la muerte en nuestro propio terreno. Por lo tanto, ¿dónde vence el cristiano? El cristiano no vence en la luna ni en Marte, ni vence en historietas, ni en sueños, ni en visiones. No, el cristiano vence en el crisol de la prueba. Es así. El cristiano tiene que vencer en medio de la dificultad, donde lamentablemente el hombre cayó. Allí mismo vino el Señor a rescatarle en persona, pasando incluso el mismo crisol de la prueba que nosotros pasamos hoy. Y es por eso que cuando vemos al Señor guiándonos en el sendero y pasar por el valle de la sombra de muerte, no debe ser una actitud para acusar al pastor. Igual manera podemos ver las ovejas que caen en el valle de la sombra de muerte, que son guiadas
quizás por falsos pastores que caen por sus propios senderos o por su propia manera de ver la vida, y que se necesita el rescate del pastor que va y la saca de allí. Ambos conceptos pueden ser vistos y pueden ser vistos de diferentes puntos de vista. Sin embargo, lo importante aquí es que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona, y cuando vamos en este valle de sombra de muerte, el que venció en la oscuridad de la muerte nos da la victoria también en el mismo lugar. Eso es tan seguro y cierto, que cuando uno recuerda la parábola aquella de la oveja perdida, sí, el pastor no la llevó allí. La oveja perdida iba transitando por ahí, se extravió y entonces empezó a caminar por ese aprisco. El Señor deja las 99 que están seguras y sale en busca de esa que se extravió y que está a punto de morir. Eso nos da a entender que aunque tenemos que transitar por un camino difícil, sombra de muerte, el pastor está muy atento a sus ovejas. Y en este caso, ya aplicándolo a lo que es la vida del ser humano, una aplicación muy personal, no sabemos qué tipo de valle estás transitando ahora. Si estás en sombra de muerte, no pierda tu esperanza, tu fe en el Señor. Mantén fija tu vista en el pastor. Él sabe cómo transitar ese camino contigo. Y lo más importante que nos enseña la lección, que aunque estemos allí en ese valle de sombras de muerte, el Señor siempre será y sigue siendo el pastor que guía tu vida. Es nuestra oración que aquellos que en este momento están pasando por ese sombrío, por ese peligro, por ese quizás desacierto del valle de sombra de muerte, puedan colocar su esperanza, su confianza en el Dios Todopoderoso. Le invito a que tengamos una oración al terminar esta nuestra lección, y que de verdad pueda abrazarte de aquel que es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos en este momento porque nos da la oportunidad de analizar en tu santa palabra y de tener la seguridad plena, tal cual lo dice en tus santas palabras, Señor, de que tú estás con nosotros. Estamos viviendo y muchas personas viven en sombra de muerte, en momentos difíciles. Sin embargo, creemos por fe, creemos que tú no nos desamparas, no nos deja. Abraza, Señor, sostén y darle victoria a aquellas personas que en este momento están pasando por momentos de dificultad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.